Aleida, ¿andas por ahí? Aquí estoy. Ustedes me dicen cuando ya, yo con todo gusto. Ya. Vale, si quieres iniciamos. Perfecto, gracias. Ok. Bueno. Bueno, pues les damos la más cordial bienvenida a la primera sesión de este 2023 del seminario Ecología Política, Sufrimiento Socioambiental y Acción Política, que es posible gracias al apoyo de la Universidad Intercultural del Estado de Hidalgo y ahora en colaboración con el CIESAS Occidente. Gracias al apoyo de nuestra compañera Cindy, que por aquí anda. Bueno, en esta ocasión nos acompaña la doctora Aleida Samar, de la UAM Xochimilco. A continuación, nuestro compañero Miguel hará una lectura de su semblanza curricular. Posteriormente, pasaremos a la exposición de la compañera Aleida y después, al finalizar, tendremos espacio para preguntas, comentarios a la compañera. Bueno, pues bienvenidas, bienvenidos y pues adelante, Miguel. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, Leida. Pues agradecerte por la disposición en compartirnos un poco de tu trabajo. Y bueno, yo voy a leer una semblanza que nos envía la doctora Aleida Samar Alonso. Bueno, es doctora en Economía Internacional y Desarrollo por la Universidad Complutense de Madrid. Es profesora e investigadora del Departamento de Producción Económica en la Universidad Autónoma Metropolitana, la Unidad Xochimilco. Es coordinadora de la Maestría en Sociedades Sustentables de la misma institución. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, de CONACYT, nivel 2. Miembro de la Sociedad Internacional de Economía Ecológica. También forma parte del grupo de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas. Es integrante de la red Energía y Poder Popular en América Latina, miembro del Grupo de Trabajo de Geografía Crítica Latinoamericana en Ciencias Sociales y del Grupo de Trabajo de Estudios Críticos del Desarrollo Rural del CLACSO, ambos grupos. Es miembro de la Asociación Mexicana de Estudios Rurales, miembro de la Comisión Evaluadora de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la Universidad Nacional Autónoma de México, integrante del grupo de asesoras y asesores de comunicación del conocimiento de la Universidad Autónoma Metropolitana, integrante del Consejo de la Organización No Gubernamental, ENGERA AC, Energía, Género y Ambiente. Es integrante de diversas colectivas que colaboran con el tema de los impactos de la minería. Y pues bueno, sin más, agradecer pues nuevamente la disposición. Te damos la palabra y pues gracias, Aleida. Muchísimas gracias, Miguel, Oscar, Edgar y también Cindy, ¿no? Que se suma a esta organización, porque siempre digo que organizar un seminario pues es pesado, cuesta trabajo, ¿no? Conseguir a la gente que te digan que sí, los espacios, igual, aunque estemos a distancia, ¿no? Pero siempre es complejo. Entonces, bueno, muchísimas gracias a ustedes cuatro por la organización y a todas las personas que están también apoyando en esta organización. Gracias al público que nos acompaña en esta ocasión. Veo que hay gente de distintos países, entonces también me da gusto. Igual me da gusto decirles que es el primer evento que tengo en este año, que otros había dicho todavía no, porque nosotros estamos en intertrimestral en la UAM, pero bueno, gracias por encontrarnos en este espacio. Justo cuando puedas ayudarme a compartir, Eric, por favor, también gracias por acompañarme y ayudarme. Justo la invitación que a mí me hicieron fue para hablar del tema de extractivismo, ¿no? Para hablar dentro de este seminario de todo lo que está pasando. Entonces decidí denominar la presentación el extractivismo como causa de la injusticia y el sufrimiento socioambiental, que además va de la mano con el seminario y que creo que tiene mucho que ver con lo que pasa por cuestiones de extractivas, de actividades extractivas. Entonces vamos a la siguiente diapositiva, por favor, y a partir de ahí empiezo. Y bueno, más o menos también por lo que veía aquí de la dinámica, si tienen dudas, preguntas o cualquier otra cosa, pues si quieren las van apuntando y al final ahí me dicen, me comentan lo que quieran. Bueno, aquí les presento una gráfica, no justo para hablarles de algunas cuestiones que me parecen importantes en América Latina. De hecho, durante pues todo este siglo, ¿no? Lo que llevamos ya 23 años, nuestra región ha despertado pues un interés muy fuerte económico en todo el mundo. ¿A qué se debe? Pues al gran potencial extractivo que tenemos en la región y también por justo esta histórica flexibilidad legislativa que hay en todas las naciones de América Latina, ¿no? Sabemos que en la década de los 70, 80 y tantos se modificó justo toda la cuestión legislativa
para permitir pues justo mayor inversión, ¿no?, a todos los sectores extractivos. Entonces, me parece que resulta pues especialmente llamativo, ¿no?, que la tendencia... Hay un micro por ahí abierto, si me ayudan cerrándolo. Gracias. Bueno, comentaba que es muy llamativo, ¿no?, que justo esta tendencia extractivista pues en toda América Latina no solamente se reduce a lo que son grandes megaproyectos, ¿no?, que están devastando pues territorios y expulsando a la población en este proceso de extracción, también justo se entiende, ¿no?, o se extiende justo a la creación de ciertas dependencias estructurales que van debilitando justo a las naciones latinoamericanas al imponer pues estos modelos productivos que son realmente reprimarizadores. Esta situación, lo que les estoy contando de esta cuestión de extractivismo en todos los sectores, no es nueva. Tampoco empezó en este siglo, a pesar de que comentaba yo que se ha enfatizado más. Creo que vale la pena decir que todos los megaproyectos extractivos, ¿no?, llevan décadas en operación, solamente que vale la pena también decir que en la actualidad, o en los últimos años o en las últimas décadas, se ha intensificado más este proceso de extracción, tanto por el crecimiento que se ha dado pues en esta esfera especulativa, ¿no?, de minerales, petróleo, pesquero, forestal, que se nutre justo con todas estas actividades extractivas, como también una mayor internacionalización de todas las cadenas productivas. Entonces, creo que también vale la pena decirlo que a pesar de todas las promesas políticas que se han hecho en varios países de América Latina sobre que estos proyectos extractivos podrían generar crecimiento económico y desarrollo, la evidencia disponible revela que no se ha favorecido en el largo plazo a la población que vive justo en estas regiones que están siendo afectadas en distintas dimensiones. Más bien lo que ha sucedido es que se ha creado un escenario convulso, ¿no?, con un evidente nivel de desigualdad, de pobreza, y que además ha derivado en conflictos sociales o ambientales, ¿no?, en los que varios gobiernos de América Latina han mostrado esta herencia también militarista al confrontar pues de forma violenta antes de negociar o de dialogar. Más adelante voy a contar algunos casos de lo que ha pasado en América Latina. Creo que no podemos ignorar, ¿no?, que mucho de en esta todavía, gracias Eric, no podemos ignorar que mucho del descontento social que existe en varias naciones de nuestra región es justo por la grave situación económica, ¿no?, que se ha presentado también por esta enorme desigualdad que les contaba, igual por la violencia institucional que ha sido desmedida, ¿no?, y que se ha dado contra grupos que están protestando. Esto me parece a mí que ya no es una cuestión política, es el resultado de un interés también corporativista, porque pues justo los grandes cabilderos de las macroempresas o de las grandes empresas extractivas, ¿no?, internacionales, lo que han hecho es favorecer un modelo que ha sido concentrador de riqueza y que también es poco innovador, porque ha afectado pues el desarrollo de este proyecto industrial integral en América Latina con un enfoque socioambiental. Por otro lado, algo que también vale la pena mencionar es que pues Estados Unidos ha renovado pues este interés de controlar todo lo que sucede en nuestra región, ¿no?, pero también hay un abierto interés por parte de China y de otras naciones como Rusia. Y esto también ha impuesto pues una mayor presión sobre las capacidades operativas que tenemos los países de Latinoamérica, porque por un lado, ¿no?, la ayuda económica que recibimos de Estados Unidos es fundamental para que se mantengan a flote varias economías, pero por otro lado también es importante diversificar la inversión y el comercio para poder dotar de autonomía a América Latina. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, la tendencia del crecimiento de las actividades extractivas y de los megaproyectos no es para que nos sorprendamos. Grandes naciones de Asia, por ejemplo, fortalecieron justo sus procesos de industrialización avanzada a partir de que dispararon sus necesidades de materias primas. De hecho, como ustedes observan en esta, digamos, imagen gráfica, ¿no?, entre la década de los 70 y 2017, la explotación mundial de los bienes naturales se ha triplicado. La demanda justo por materiales industriales y la construcción es la anterior, Eric, perdón, es que justo en la primera estaba dando como una introducción. Justo les comentaba en esta gráfica, ¿no?, entre la década de los 70 y 2017, todos estos bienes naturales que se han explotado se ha triplicado. Hay demanda justo por materiales industriales, sobre todo para la construcción, ¿no? De hecho, también en muchas zonas que son de minerales no, digamos, de alguna forma no metálicos, ¿no?, también responden principalmente pues a todas estas tendencias productivas mundiales que hablan más de construcción y de más de megaproyectos, ¿no? Pero vale la pena decir también que el costo socioambiental de sostener estas nuevas demandas y al mismo tiempo mantener las que ya requerían otras naciones a nivel internacional es una carga que el mundo no va a poder sostener a largo plazo. Ahora sí, siguiente diapositiva, por favor. Bueno, a pesar del crecimiento que están teniendo pues las naciones asiáticas que les estaba comentando, ¿no?, lo cierto es que también las regiones que mayor impacto socioambiental tienen, o sea, esta huella, ¿no?, socioambiental o esta huella ecológica que conocemos, ¿no?,
son finalmente Norteamérica y ciertas naciones de Europa. ¿A qué se debe? Pues a un modelo de vida que está basado principalmente en el consumo y también en la generación de desechos. Entonces, a pesar de que hay una importante demanda por minerales, por petróleo, por energía, por parte de China, India y otras naciones asiáticas, vale la pena decir que la mayor parte del costo global de este impacto socioambiental que se provoca por la extracción y por el consumo de materias primas es responsabilidad o sigue siendo responsabilidad mayor o en parte mayúscula de las regiones del norte. Ojo que con esto no intento decir ni que India, China o cualquier otra nación que siga este camino de crecimiento no tenga alguna responsabilidad, pero sí vale la pena decir que estos procesos que están sucediendo en estas naciones son distintos y están completamente focalizados principalmente, me refiero a las naciones del norte, ¿no? En áreas urbanas, en contraste con cuestiones que ya se tienen, por ejemplo, también pensadas ahí para pensar en cómo se consolida o se fortalece a toda la población en conjunto, lo que no pasa en nuestros países. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, me voy a centrar justo en lo que sucede en Latinoamérica, en nuestra región, ¿no? Y el importante papel que tenemos en la contribución de flujos materiales y la energía con el mundo. Vale la pena decir que América Latina tiene la mayor diversidad del mundo, ¿no? Está el 25%, por ejemplo, de las fuentes acuíferas disponibles para todo el consumo humano. Poco más del 20% de la superficie forestal también la tenemos nosotros. El potencial extractivo de la región probablemente es el más alto en todo el mundo, porque 30% del territorio de América Latina hasta ahora ha sido explorado, no explotado, ¿no? Y aún así contribuye con más del 30% de la extracción mundial, por ejemplo, de varios minerales. En el caso del litio, de hecho, contribuye con más del 70%. ¿Cuál es el problema de esta situación? Bueno, el problema es que hemos confundido, o se ha confundido los gobiernos, las empresas, ¿no? Esta enorme riqueza natural con riqueza económica. No es lo mismo, y esto es parte del dilema que ha anclado a nuestro continente latinoamericano durante décadas a una situación, como comentaba también previamente, de pobreza, marginación y subdesarrollo. Vale la pena decir que hace 2 años, Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina, de la CEPAL, ¿no? Ya comentaba que el modelo extractivo de América Latina pues estaba agotado, y eso era pues desde su punto de vista, ¿no?, la principal causa de la crisis de la década pasada. No estamos innovando y cada vez nos volvemos más inequitativos. La riqueza se está concentrando en pocas manos, ¿no? Y justo también vale la pena decir, porque pues aún no superamos esta pandemia, ¿no?, del COVID-19, vale la pena decir que justo la pandemia no ha hecho sino empeorar este tema, debido a que pues casi toda América Latina, toda la región, apostó por los servicios, ¿no?, para transitar hacia una economía supuestamente más diversificada, y la emergencia sanitaria destruyó toda posibilidad de depender de estas actividades, ¿no?, que ahora mismo pues también se encuentran en coma. Entonces, muchos países están reactivando pues de forma intensiva sus sectores extractivos, sus actividades extractivas, una conducta que pues desde mi punto de vista solamente nos va a llevar pues a este mismo callejón sin salida. No se están creando cadenas de valor, solamente se nos está condenando a repetir pues los mismos errores, ¿no? Bueno, siguiente diapositiva, por favor. Me voy a centrar justo en el aspecto extractivo, ¿no?, y el impacto socioambiental del extractivismo. Vale la pena decir que el aprovechamiento de los bienes naturales mediante su extracción y obtención a través de procesos industrializados de gran intensidad para posteriormente comercializarlos a nivel internacional sin ningún interés de cubrir necesidades básicas de comunidades inmediatas o cercanas a donde se obtienen estos recursos, es parte de lo que denominamos o llamamos procesos extractivistas, que como podrán imaginarse, ¿no?, se articulan en sectores, como he venido comentando, ¿no?, como el petrolero, el forestal, el pesquero, el agroindustrial, el minero, entre muchos más, ¿no? Quiero decir que no todas las industrias que mencioné son extractivas, o todos los sectores, perdón, son extractivos per se. Las condiciones específicas pues van a variar dependiendo el abordaje académico, regional que se esté tomando, ¿no? Pero justo un caso particular, considerando como otros aspectos que he venido estudiando, ¿no?, en la figura de la diapositiva pues se mencionan de forma simplificada para estos procesos de estudio principalmente que yo he revisado en México y América Latina. Entonces, voy a mencionar que existen algunas diferencias sustantivas en el tipo de extractivismo que se aplica entre las naciones y por cada región del mundo. También hay consideraciones, muchos debates, ¿no?, sobre la existencia de si es extractivismo, no extractivismo u otro tipo, otra denominación, pero más que dedicarme a esas definiciones, voy a decirles cuáles son, desde mi punto de vista, los elementos importantes del extractivismo. Bueno, uno, el extractivismo se beneficia de la especulación económica, que justo proviene del hecho de acumular recursos
restringir la producción o monopolizar un bien en específico, cualquiera de los que he comentado. Justo, por ejemplo, cuando las empresas anuncian el descubrimiento de muchos pozos petroleros o de vetas mineras, ¿no? Automáticamente generan ingresos extra por especular sobre futuras actividades, futura extracción y futuro beneficio que podrían tener. O sea, ellos dicen, creemos que puede haber X cantidad de litio, X cantidad de oro, X cantidad de petróleo, y con eso ya empiezan a especular y ganan dinero en la bolsa de valores, ¿no? El segundo punto importante es que se habla mucho sobre el hecho de que las industrias extractivas, como la petrolera, como la minera o algunas otras, les otorgan o les pagan un ingreso muy alto a los trabajadores. Esto a mí me parece que es un tema pues bastante engañoso, ¿no? Si bien algunos de sus trabajadores pues tienen algunas remuneraciones más o menos altas, ¿no? Lo cierto es que la mayoría de los trabajadores menos especializados ganan lo mismo o menos que en otras industrias. Y por otra parte, también vale la pena decir que sus ingresos no concuerdan con todos los riesgos sociales, culturales, ambientales que enfrentan de salud, ¿no? A pesar de que, por ejemplo, en muchas minas en América Latina pues son las más productivas a nivel internacional, y aún así los salarios de los trabajadores no son equivalentes a las de sus pares en otras partes del mundo como Canadá o Europa, ¿no? Esto también se refleja de forma mucho más evidente en las zonas donde viven justo dichos trabajadores o en las zonas inmediatas a estos proyectos extractivos, donde la pobreza es un aspecto que no cambia a pesar de la riqueza extractiva, ¿no? Por acá hay gente de Zacatecas y lo sabe muy bien porque ahí hay minería a gran escala, ¿no? El tercer punto importante del extractivismo es justo mencionar que todos estos procesos no extractivos suelen involucrar el uso de químicos y de técnicas de trabajo muy destructivas que dañan irremediablemente el territorio. Y lo que ocasionan es que de alguna forma dejan inútiles, ¿no?, estos espacios que en el largo plazo se podrían aprovechar de otras formas, agricultura, bosques, ¿no?, etcétera. El cuarto punto importante es que las industrias extractivas muchas veces se enfrentan también al rechazo de la población que está cercana a estos espacios, ¿no?, debido a que pues ya tienen información sobre los riesgos y los daños que pueden ocasionar este tipo de industrias. Y esto provoca también que las empresas utilicen formas violentas para apropiarse de los territorios. Otro punto importante es que el extractivismo provoca que además la economía local, regional e incluso nacional dependa de ingresos y de demandas externas. Entonces, lo que quiero decir es que no se fortalecen los mercados locales y se crean sectores ajenos a las necesidades de ese lugar. El sexto punto importante, las empresas extractivas requieren grandes cantidades de agua, de madera, de electricidad y otros recursos para que puedan funcionar y están afectando los sistemas locales. Entonces, vale la pena decir que dichas empresas no son sustentables, aunque muchas veces dicen que lo son, ¿no? Y el séptimo punto importante, lo que podemos rescatar aquí, es que las empresas ejercen una fuerte carga de violencia de género, principalmente hacia las mujeres, tanto por restricciones como por modificaciones en los procesos de vida locales, como por las formas en que están acumulando justo el territorio. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, justo algo que les comentaba es que empecé hablando de megaproyectos extractivos, ¿no? Pero ¿a qué me refiero con esto? Los megaproyectos son aquellas obras de infraestructura o extractivas que por sus dimensiones, miles de hectáreas, y por la inversión que es superior a los $1,000 millones, tienen impactos destructivos a nivel social, cultural, económico, productivo, ¿no? Porque justo como he venido comentando, modifican e imponen modelos de vida que son ajenos a los que se llevan a cabo en donde se están instalando estos proyectos. Además, también he comentado que pues transforman el territorio. Vale la pena también decir que el extractivismo, bueno, es la forma, como ya lo he venido diciendo, en la que nos referimos a todas aquellas actividades que extraen bienes naturales de la tierra de una forma intensiva, superando justo la demanda local necesaria, y para lograrlo, pues las empresas también emplean muchas veces o se amparan en el uso de la violencia del Estado, no en la fuerza pública o en la violencia ilegal, ¿no? En grupos criminales, en presión económica, en privatización ilegal de espacios comunes, entre muchas cosas más. Y una de las principales formas que tienen las empresas para beneficiarse económicamente, pues también es a través de la explotación laboral de los trabajadores o a través de la explotación natural, o sea, de las rentas territoriales. Y el único fin, como he venido diciendo, del extractivismo, ¿no?, es comerciar a nivel internacional con los bienes que logran sacar de la tierra, ¿no?, sin desarrollar estas cadenas de valor locales de mediano o largo plazo, en donde quizá la población se podría beneficiar en algún momento mientras está el proyecto, pero también una vez que acabe. Entonces, bueno, el análisis de este fenómeno del extractivismo ha mapeado o hemos mapeado varios que lo hemos estado trabajando, muchas características que son comunes en muchos proyectos extractivos, son las que están viendo en la tabla, ¿no? No son las únicas,
pero sí son las que por lo menos se ha podido observar que se repiten en ciertos proyectos extractivos o en la mayoría de los proyectos extractivos y pueden ayudar no solamente, creo yo, que aparte de que identifiquemos que aquí hay un montón de problemáticas culturales, económicas, sociales, institucionales y ecológicas, aparte de eso también nos pueden servir para facilitar y ordenar pues la manera de defensa del territorio contra estas prácticas, ¿no?, de la naturaleza. No sé, pongo un ejemplo. Si la cuestión más común que estamos observando en ciertos proyectos extractivos es que existe una debilidad institucional local, entonces, y además es algo recurrente y no logramos avanzar o arreglar, pues entonces podemos subir de niveles a organizaciones estatales, federales. Como ejemplo, justo comento algo que ha pasado con la ley minera, ¿no?, que se ha estado pues como proponiendo mucho que se modifique por distintas situaciones, por la duración que tienen las concesiones, por los recursos que utilizan, etcétera. Entonces, bueno, se ha ido a niveles estatales, federales, ¿no?, a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores. Entonces, creo que más allá de identificar que hay una problemática, también nos sirve para pensar en ciertas soluciones. Entonces, bueno, estas características prácticamente son autoexplicativas, ¿no? No me voy a detener a explicar cada una, pero sí me gustaría puntualizar, ¿no?, que este tipo de efectos o de impactos mencionados en esta, digamos, gráfica o cuadro, ¿no?, suelen también generar a veces una respuesta de rechazo por parte de la población local. ¿Por qué? Porque se están viendo afectados, ¿no?, como ya he dicho, en su territorio y en su forma de vida, y esto se puede terminar convirtiendo en un conflicto que puede ser desde una cuestión administrativa que imposibilite justo la ejecución de estas actividades por la vía legal, o también puede haber acciones de resistencia pacíficas o también violentas, con este objetivo de que no se lleve a cabo el proyecto o de que no se están repartiendo ni recursos económicos ni naturales adecuadamente, que se les está despojando. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, los efectos que les he venido comentando, sobre todo en la tablita anterior, ¿no?, son resultado de muchas otras cuestiones, no nada más de lo que ponía ahí, legal, justo económico, social, ¿no? Y una de estas cuestiones que quiero comentarles es la corrupción. El extractivismo también comenta justo que se dé la corrupción, ¿no? En una reciente justo investigación de la Organización de las Naciones Unidas de la ONU, que se publicó en 2020, se revisan justo los efectos del extractivismo entre los países que más dependen de estas actividades y se muestra que estas prácticas generalmente provocan y desarrollan corrupción, sobre todo en países que tienen instituciones débiles y donde hay proyectos que son violentos contra la naturaleza y contra la sociedad. Entonces, en la gráfica lo que ustedes observan, estos puntitos azules, justo son los países donde la participación de las materias primas en las exportaciones es muy alta y se presenta como característica común la persistencia de la corrupción. Entonces, muchas veces alguien podría pensar, bueno, que haya corrupción, pues a lo mejor no es tan grave, ¿no? No hace tanto daño, pero pongo algunas situaciones aquí como para reflexionarlas, ¿no? ¿Qué sucede si un empresario puede sobornar a una autoridad local, estatal o federal para evitar cumplir con cuestiones de seguridad, con cuestiones de impacto ambiental? Pues bueno, ¿qué le impide ir a ese empresario? Pues ir más allá, avanzar en un proyecto sin presentar pues justo estas pruebas de impacto ambiental reales, ¿no? Mandarlas a hacer casi a modo, o también puede aterrorizar a la población que se está oponiendo, puede utilizar ilegalmente la fuerza para llevar a cabo su proyecto petrolero, minero, forestal, pesquero, ¿no? Hasta pueden llegar a acabar también con la vida de una persona que está liderando la resistencia o amenazarlos en muchas ocasiones. Entonces, bueno, por eso es preocupante la corrupción en el extractivismo. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, voy a comentarles también algunos elementos, aunque aquí está Cindy y es más experta que yo en este tema de conflictos, ¿no? A comentarles pues algo que nos ayude a identificar la forma en que los movimientos de defensa socioambiental se convierten en conflictos. Voy a comentar algunos puntos que me parecen importantes, ¿no? Uno es justo los megaproyectos extractivos suelen establecer lógicas de aprovechamiento ambiental enfocadas únicamente en la reproducción intensiva del capital a un mínimo costo. Entonces, lo que están haciendo es aplicar métodos de explotación que degradan el territorio y también de explotación a las personas con el fin de incrementar pues, el ingreso monetario. Esto entra en conflicto con la visión local, donde justo muchas poblaciones pues, reconocen la importancia de vivir de la tierra, ¿no? Otro punto importante, segundo punto importante, es que las medidas institucionales que se toman para incrementar este interés empresarial en explotación de la tierra, pues han requerido que en nuestro continente y en nuestras naciones se hayan flexibilizado pues, muchas normas y muchas leyes, ¿no?, que regulan estas actividades. Y esto también incentiva a las empresas a que, como no hay una regulación adecuada o como no se les imponen multas o no se les imponen alguna responsabilidad, entonces las empresas están incentivadas de alguna forma, aunque sea indirecta, a contaminar
o a tener pocas medidas de seguridad, y por eso hemos visto que suceden un montón de desastres ambientales, ¿no? O también esto nos ha llevado al virus que estábamos viendo justo de la pandemia, ¿no? Porque por agrotóxicos, por ejemplo. 3, en muchas comunidades justo donde se llevan a cabo estos proyectos extractivos, hay raíces indígenas o hay tradiciones justo que honran estas poblaciones y que además respetan determinados espacios para que no se utilicen. Los diversos proyectos extractivos o de infraestructura, ¿no?, están entrando en conflicto justo con estas tradiciones, ¿no? Otro punto importante es, cuarto punto, ¿no? Las comunidades que muchas veces se ven abandonadas por el Estado porque no hay una resolución estructural para cuestiones de pobreza, de marginación, de infraestructura, ¿no? Pues justo como tampoco está el Estado ahí, suelen iniciar ciertas acciones colectivas de autodefensa para evitar o para limitar el alcance de estos proyectos extractivos. En algunos casos, esto ha provocado pues fricciones con el Estado, ya que generalmente el Estado defiende a las empresas por los mismos intereses que cree que le puede ocasionar, como impuestos que ya vemos que no se pagan mucho, pero bueno. Y bueno, el quinto punto importante en este tenor, para que se den estos conflictos, ¿no?, es que las tensiones territoriales se refieren hasta cierto punto a este desbalance de fuerzas que existe entre los actores en conflicto. Por ejemplo, las empresas y el Estado cuentan con recursos legales, económicos y de todo tipo que las comunidades no van a poder tener jamás, ¿no?, porque no tienen este recurso principalmente económico ni material. Entonces, esta situación también lleva a conflictos y a luchas de resistencia. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, aquí justo estamos viendo algunos mapas, ¿no?, de México, América Latina, Centroamérica, que están separados. Y bueno, les quiero contar, voy a tomar un poquito de agua. Gracias. Seguramente si ustedes han revisado distintos mapas de conflictos socioambientales, esto viene de parte del EJ Atlas y de otros también de otras fuentes, pero podrán ver que se han documentado al menos 800 conflictos socioambientales en México. 800, Ahí nuestras compañeras justo de Flaxo hicieron ese trabajo, y la mayor parte de estos conflictos justo se manifiestan en zonas rurales por causa de que hay una debilidad institucional y por carencia de organismos del Estado que estén enfocados en la protección social o en regular proyectos extractivos. Igual, ¿no?, vale la pena comentar que en Centroamérica, a pesar de que siempre decimos, bueno, son países muy pequeñitos a nivel, digamos, territorial, ¿no?, y de que tienen también, solo pongo un ejemplo, pocas reservas minerales, el 40% de sus conflictos se relacionan con minería, con petróleo y con el uso de químicos. En el caso de América del Sur, se reportan más de 1,100 conflictos socioambientales, y justo vale la pena destacar, pues aquí ustedes están viendo en su mapa que está hasta la izquierda, ¿no?, muchos colorcitos, muchas bolitas de colores. Lo comento, digamos, los conflictos socioambientales más importantes en América del Sur se encuentran los agrícolas, que son los que tienen color verde, ¿no? Se encuentran los forestales, que son los que tienen color café, los mineros, que tienen color naranja, los de agua, que tienen color azul, y los petroleros, que tienen color negro. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahora nos preguntaríamos, ¿no?, pero ¿cuáles son las causas de que provoquen estos conflictos socioambientales? Aquí ustedes en la gráfica están viendo varias de estas causas, lo que se ocasiona, ¿no?, por qué se da este conflicto. Y vale la pena decir que debido a que hay megaproyectos que son impulsados, ya sea por empresas o por los propios estados, la verdad es que todas estas causas podríamos pensar, ¿no?, que todas son prevenibles. Se trata de una cuestión de abuso de poder, de corrupción, de justicia ambiental, del reparto de beneficios, ¿no? Pero también vale la pena decir que si la población ve en sus gobiernos una amenaza más que un aliado, pues va a dejar de confiar en las autoridades y va a comenzar a tomar ciertas medidas de resistencia que incluso pues han conducido en muchos casos a la violencia. Entonces es importante, ¿no?, que los gobiernos, que los gobernantes tengan en consideración, ¿no?, que la imposición por la fuerza de proyectos extractivos o de megaproyectos de infraestructura solamente genera más conflictos en el mediano y largo plazo, que incluso pueden deslegitimar al Estado, ¿no? Algo que creo que muchos ya sabemos, les pongo un ejemplo que en México fue muy sonado, es en la población llamada Cherán, donde justo un grupo de mujeres, ¿no?, comenzó a liderar a la comunidad para expulsar a los talamontes ilegales y las empresas forestales que estaban justo acabando con el bosque del lugar. De igual forma, también lo que hicieron fue sacar a las autoridades, ahora mismo se autogobiernan, y todo esto fue por no corregir a tiempo los reclamos que la población señaló. Así tenemos muchos ejemplos más, pero nada más dejo este. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, el caso que les estaba comentando anteriormente era justo un caso donde la población se organizó y se autogobierna. Pero también vale la pena decir, ¿no?, que por otro lado, y ya lo he comentado en diapositivas anteriores,
que el gobierno, no el Estado y también las empresas suelen utilizar justo la fuerza y la violencia. La fuerza, vale la pena decir que es la forma más evidente de poder, y el Estado generalmente es quien la monopoliza y la legitima mediante pues, ciertos grupos de defensa de sus intereses. Lo hace no solamente por la fuerza física, sino también lo hace con la política, ya con la fuerza física, también lo hace económicamente, ¿no? Y con la fuerza física lo hace con grupos de choque, con paramilitares. Entonces, además de este uso de la fuerza que les estoy contando, les decía que también hay otros métodos de presión económicos, por ejemplo, justo limitar o nulificar el gasto público para alguna región, para algún estado, para algún país, ¿no? O también, en su caso, por omisión. Por ejemplo, una ausencia de legislación, actuar ante actividades contra el bienestar público, entre muchas otras, ¿no? Entonces, bueno, durante la última década vale la pena resaltar que han sido asesinados cientos de activistas socioambientales en América Latina, y es importante que tengamos en cuenta que al menos la mitad de estos crímenes son provocados justo por el mismo crimen organizado, por los militares y por la policía. Este tipo de crímenes, ¿no?, son un efecto directo de este incremento de megaproyectos que son extractivos y que entre los principales responsables se encuentra justo el crimen organizado y la fuerza pública. Esto pues se debe que a quienes van en contra de este tipo de actividades de explotación ambiental están afectando pues intereses económicos, y el Estado pues no intenta poner fin a este problema debido a los supuestos beneficios que les venía contando que se supone que tendrán este tipo de actividades o que van a generar, y además porque las empresas van a ver disminuidas sus ganancias y el Estado pues está aliado con ellos. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, les voy a contar algunas cosas sobre la militarización. Esto voy a intentar hacerlo, no sé, ustedes me van avisando el tiempo, ¿no? Por favor, por ahí, Miguel, Oscar. Ok, perfecto. Entonces les cuento algunas cosas sobre la militarización o por qué hablar de este tema resulta importante, ¿no? A fin justo de abordar cómo se han militarizado cada vez zonas donde hay proyectos extractivos, les quiero decir primero que el concepto de militarización es todavía un poco ambiguo, ¿no? Muchos hemos estado como refiriéndonos o intentando investigarlo más a fondo, pero justo dependerá de varias cosas. Algunas de ellas, lo voy comentando, ¿no?, se centran principalmente en la militarización, la vinculan con el gasto, la vinculan con la cantidad de tropas o de armas que hay en un territorio, o con el número de daños, ¿no?, que resultan de acciones directas del ejército. Yo creo que algo importante de considerar también es la cuestión institucional, o sea, cómo opera, aparte de lo que se gasta, o sea, no solamente económicamente, sino legalmente e institucionalmente, cómo opera la parte militar. Entonces, en pocas palabras, la militarización es la adopción de lógicas castrenses que neutraliza o elimina dentro de las instituciones de seguridad civil, ¿no?, y cuya misión de estas instituciones de seguridad civil debería de ser la contención y desescalar el conflicto. Pero, pues, lo que vemos es el uso de fuerzas represivas y también el establecimiento de políticas públicas que son violentas, que están dirigidas contra civiles, ¿no?, con el único fin de doblegar y de dominar. Esto ya lo hemos visto en varias naciones de América Latina, ¿no? Y bueno, hay un trabajo que por ahí les compartí y que seguramente al final se los vamos a volver a compartir, ¿no?, sobre la militarización en América Latina. Y bueno, aquí lo que hago en este trabajo, y es un poco lo que les voy a contar, es recuperar pues una metodología internacional que ha sido ampliamente difundida, tiene un carácter multidimensional, ¿no?, pero deja de lado el aspecto institucional. Entonces, de todos modos, me parece que es muy importante para revisar sus implicaciones. Entonces, en el cuadro que ustedes están viendo, aquí en la parte de arriba de la presentación, ¿no?, esta es justo una representación metodológica que se utiliza justo por el Centro Internacional Bonn para la conversión, que es el BIC, es de Alemania, ¿no?, y el Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz. Ellos han evaluado y han calificado aspectos importantes de la militarización como que, 1, la inversión pública en la cuestión militar; 2, la cantidad de personal empleado; 3, el tipo y la cantidad de armas que también se emplean en cada nación, y así es como ellos evalúan el grado de militarización que hay en cada nación, ¿no? Esto es una metodología de análisis del gasto público en la industria militar, como que, para que sea más sencillo de entender, se analiza parte del Producto Interno Bruto que se gasta en militarización, el número de personas que se han enrolado en el ejército en referencia o comparación con la cantidad total de personas que viven en ese país, y 3, la proporción o el armamento que se tiene en contraste con la población total. Entonces, bueno, les voy a comentar algunos otros aspectos de esta metodología, ¿no? Como ven, pues justo en el cuadro, la metodología está determinada por la importancia relativa, ¿no?, que le dieron estos investigadores a ciertos indicadores en específico, los que ustedes tienen ahí, ¿no?, gasto personal, armamento, que he venido comentando, ¿no?, pero en este caso están más basados en cuestiones económicas. Creo que algo que se puede destacar respecto a esta metodología
es que también es importante no limitarse solamente al factor económico, como lo venía diciendo. ¿A qué me refiero? Si ven el mapa que está ahí, lo voy a utilizar como ejemplo, y es el propio mapa de la propia investigación que hace el Centro Boni Estocolmo, ¿no? Se puede observar justo en el mapa que, de acuerdo al índice que ellos desarrollan, Israel sería el país con mayor nivel de militarización en el mundo. Pero si revisamos cualquier base de datos sobre gasto público en defensa y consideramos los criterios de proporción al Producto Interno Bruto al gasto público per cápita, ¿no? Nos daremos cuenta que Israel no está ni siquiera entre los primeros 10 países que hacen un mayor gasto en este rubro. En algunos casos ni siquiera está entre los primeros 20. Lo interesante de esta metodología del BIC es que recupera una perspectiva de contraste con la proporcionalidad, ¿no?, de este aparato de defensa respecto a la cantidad de personas que viven en una nación, y también lo hace respecto a los médicos disponibles, o sea, compara militar con médicos, ¿no? De esta manera, ellos lo que hacen es estructurar una valoración más o menos específica respecto a la importancia que detenta pues cada aparato militar en cada país. Sin embargo, vale la pena decir que, como cualquier otro índice, tiene dificultades para extrapolar pues una cuestión local a una realidad global heterogénea. Justo pongo otro ejemplo. Revisando el caso de Estados Unidos, ¿no?, el gasto militar, ¿no?, en 2018 de Estados Unidos fue de 650,000 millones de dólares. Eso es igual al gasto de los siguientes 8 países que están en la lista de los que más gastan en cuestiones militares. Y en cambio podemos ver, ¿no?, que este país se encuentra en el lugar 31, Estados Unidos, en la ponderación del BIC. ¿Por qué? Bueno, justo por la ilusión de las proporciones. Teóricamente, Estados Unidos es la nación más rica del mundo, además tiene una población de más de 300 millones de habitantes, ¿no? Entonces, si lo consideramos solamente económicamente y lo dividimos en PIB per cápita, pues se le facilita a Estados Unidos realizar este tipo de derroches, ¿no?, en cuestiones militares, sin que esté asfixiando su gasto público, y puede suponerse que la cifra es baja en proporción a su Producto Interno Bruto. Entonces, esta es la ilusión de las proporciones. Pero en una revisión pues a fondo de qué tan sanas son las finanzas de Estados Unidos, pues habría muchas dudas sobre estos criterios, ¿no? Pero bueno, eso es otra cuestión. Entonces, lo que quiero decirles es que este índice es muy útil para discutir pues estas inconsistencias distributivas y destacar pues un ajuste político orientado al conflicto. Hay que pues explicitar varias cosas a nivel local, y voy a seguir con la siguiente diapositiva para que nos quede más claro, ¿sale? Siguiente diapositiva, gracias. Bueno, en esta tabla podemos observar justo la clasificación del BIC, que decía Alemania y Estocolmo, ¿no?, para algunos países que seleccioné en el estudio que hice para América Latina, y se supone que, de acuerdo a su índice y a su metodología, mientras más bajo sea el valor, quiere decir que hay un mayor nivel de militarización justo en sus cuerpos de seguridad civil. Para los casos que son más altos, es justo, los vemos al contrario, ¿no? Entonces, por ejemplo, Chile, Brasil y Perú, esta militarización se puede explicar a partir de los modelos de seguridad que han surgido principalmente durante las dictaduras militares del siglo pasado. Ejemplo, ¿no?, o mal ejemplo, los carabineros chilenos o la policía militar brasileña son muy malos ejemplos, y que se encuentran en medio de diversas críticas ante este actuar destructivo y violento que han tenido, ¿no? De hecho, en el caso de Chile ya sabemos que son tristemente célebres los datos sobre pues justos ciudadanos de ese país que perdieron la vista justo por el uso ilegal de armas disuasorias, ¿no?, contra la población civil en todas las manifestaciones que hubo en los años pasados, todas las manifestaciones sociales. Y bueno, no ni qué hablar de lo que ha pasado últimamente en Perú y en Brasil, pero bueno. Por otro lado, para rescatar lo que estoy comentando en esta tabla, ¿no?, el caso de México parece tener un bajo nivel de militarización, no corresponde con la realidad que se ha dado justo en nuestro país desde el año 2007, ¿no?, cuando nuestro gobierno, nuestro país, decidieron utilizar al ejército en labores de seguridad pública contra el narcotráfico. Pero también lo empezaron a utilizar contra las manifestaciones de rechazo al extractivismo en comunidades rurales. Entonces, esto se debe justo a lo que venía diciendo, que este índice del BIC pondera el gasto militar y el incremento en efectivos, ¿no?, la cantidad de armas que poseen estos cuerpos castrenses, algo que en nuestro país, en México, no se ha incrementado, pero sí hemos tenido más violencia y más militarización. De hecho, comento dos casos que han sido muy emblemáticos y muy conocidos en la minería: Mariano Abarca y Quintín Salgado, ¿no?, activistas antimineros que fueron asesinados justo durante el desarrollo de la estrategia de militarización que emprendió justo el expresidente Felipe Calderón. Actualmente en nuestro país también es muy preocupante, ¿no?, que se puede constatar pues justo la creación de una policía minera para defender, ¿no?, los proyectos que están en constante conflicto socioambiental con la población local. Este tipo de cuerpos de seguridad están enfocados en neutralizar las amenazas
y no están enfocados o no se preocupan por dialogar y desescalar la tensión, entonces están generando, esta compañía de fuerza pública militarizada está generando mayores problemas, algo que ya se ha observado en otros países como Chile, Colombia y Brasil, donde tienen cuerpos de policía que son muy parecidos a lo que se está empleando aquí en México, ¿no? Entonces, bueno, aquí por eso decía hace ratito que era importante, se puede corroborar justo por qué tendríamos que considerar este giro institucional, ¿no? Y no nada más este aspecto económico o esta valoración multidimensional de indicadores que se basan prácticamente en cuestiones cuantitativas y no cualitativas, ¿no? Entonces, bueno, para comprender pues justo esta profundización de este carácter militarista que se ha dado en México, pues creo que se debe analizar el rechazo y el debilitamiento que se está haciendo sobre las instituciones de seguridad pública civiles, y se está centrando todo el esfuerzo en la Guardia Nacional para tareas que no le corresponden. Tren Maya, el Istmo de Tehuantepec, no refinería Dos Bocas, entre otras más. Entonces, por eso es fundamental que consideremos o que pensemos, ¿no?, que los actores políticos tienen que reflexionar que América Latina pareciera estar más conectada a estrategias de seguridad viejas, en las que lo importante antes era la fuerza bruta, parece que ahora vamos por ahí, y no desescalar el conflicto justo a través de fortalecer este tejido social mediante la recuperación de la confianza en los cuerpos de seguridad civil, ¿no? Eso nos está haciendo. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, justo vale la pena decir que el auge de las actividades extractivas en gran parte de América Latina, ¿no?, ha venido también acompañado de procesos de violencia de Estado, como le he venido contando, ¿no?, contra la población que esté inconforme contra proyectos y megaproyectos extractivos y de infraestructura. Por ejemplo, la minería, la extracción de petróleo, ¿no?, solo por mencionar algunos, han sido clasificados como actividades estratégicas, ¿no?, con un valor justo para los países, y entonces se han desarrollado estas respuestas violentas desde los estados para proteger estas actividades. La militarización, como les decía, ¿no?, el uso de estos cuerpos militares tiene esta neutralización que es violenta contra la población y ha cobrado gran relevancia en los últimos años. Por ejemplo, aquí vemos que también se han creado pues diversas leyes en distintos países de América Latina como Colombia, Paraguay, Bolivia y México, y dichas leyes en su mayoría, ¿no?, se podrían considerar como formas de violencia o criminalización también de la protesta, si lo ven en la tablita. Son ambiguas, son poco claras, se utilizan para afectar a personas o a grupos que pueden ser potencialmente peligrosos o considerados peligrosos para el Estado, ¿no?, o para las empresas o para ciertos intereses económicos. Entonces, hemos llegado al grado de crear leyes para eso, ¿no? Entonces, la única forma de luchar justo contra este tipo de actos, pues es aplicar presión social o internacional suficiente como para evitar esta aprobación de leyes o para eliminarlas en caso de que hayan sido aprobadas. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, vale la pena decir que las comunidades indígenas son las más vulnerables ante el avance de megaproyectos, tanto extractivos como de infraestructura, ¿no? México, Perú y Bolivia tienen el mayor número de personas indígenas en su territorio, y Brasil y Colombia tienen la mayor cantidad de pueblos originarios. Y vale la pena decir que las regiones donde más megaproyectos se realizan, Brasil, Colombia, México y Perú, es donde también los gobiernos actuales han tenido pues mayores enfrentamientos con estos grupos. Además, coinciden la mayoría que son los países que más gasto han tenido en militarización, aunque decíamos que el caso de México no era así, pero en los otros casos sí se empalma. Igual vale la pena destacar, ¿no?, que en el caso de México son más de 40 comunidades indígenas las que se encuentran en conflictos socioambientales con empresas extractivistas, ¿no?, principalmente mineras. Esto se debe justo al traslape de los territorios con las concesiones que se han otorgado por el Estado. Y bueno, ya no toco el tema del agua porque si no me sigo, ¿no? Y aquí el problema vale la pena destacar que el problema es que se está violentando el derecho de estas comunidades para su autodeterminación. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, la mayoría de los proyectos extractivos se asientan, como lo he venido comentando, ¿no?, en territorios rurales, a sabiendas de que en estos territorios habitan más mujeres y más niños debido a las condiciones económicas, porque son adversas y los hombres tienen que emigrar en muchas ocasiones. Solo para mencionar algunos datos, desde 1994 se han registrado más de 500 ataques contra defensores de la tierra o contra opositoras a proyectos extractivos en América Latina. La mayoría de los ataques, como he venido diciendo, son efectuados por grupos militares o criminales, ¿no? Cuento un caso que me parece que es muy emblemático y a lo mejor conocido. En Guatemala, ¿no?, el abuso de militares y policiales durante los estados de sitio que se dieron en Jalapa y Santa Rosa en 2013 no fue muy conocido. Se reportaron agresiones y violencia también, sobre todo sexual, ¿no?, con el fin de disminuir la resistencia antiminera y extractiva. Otro ejemplo es en la Amazonia ecuatoriana, ¿no? Las mujeres también han protagonizado justo la defensa de su territorio ante una explotación
petrolera. De hecho, una empresa canadiense, CGC, logró justo militarizar la zona con el apoyo del Estado. Además, igual también violentó a las mujeres del lugar con distinto tipo de agresiones, ¿no?, que fueron provocadas justo por grupos paramilitares, y diseminaron también rumores de que en ese lugar existía un campo minado. Las mujeres, motivadas ante el peligro que podían correr sus hijos ante esta situación, ¿no?, emprendieron una caminata en forma de protesta en una región altamente peligrosa para demostrar justo esta barbarie extractiva. Entonces, bueno, vale la pena que también miremos otro lado, a ese otro lado, ¿no?, que está pasando con las defensoras. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, aquí les voy a seguir comentando algunos datos más sobre las mujeres defensoras del territorio, ¿no? El número de mujeres que han perdido la vida en movimientos, resistencias y luchas socioambientales, ¿no?, en cantidad es menor al de los pares varones, pero vale la pena destacar varias cosas. Justo las activistas feministas no son comunes. Además, no hay datos oficiales sobre la composición de género en el total de defensores ambientales en América Latina, pero voy a comentar algunas cosas de por qué se responde como a estas cifras, ¿no?, y a estas particularidades. Uno, vale la pena decir que la estigmatización justo para las mujeres es mayor, pues justo en áreas tanto rurales como urbanas, periurbanas, ¿no?, de América Latina es muy mal visto que las mujeres participen en acciones más allá de su propio hogar. O sea, todavía en muchos lugares esto sucede de esta forma, ¿no? Dos, igual también vale la pena comentar que el tipo de violencia que enfrentan las mujeres es muy, digamos, de tipo de amenazas sexuales, ¿no? Y es algo que le sucede casi de forma exclusiva a las mujeres más que a los hombres. Ojo que no quiero decir que a los hombres no sean violentados y asesinados, ¿no?, pero de esta forma más a las mujeres. Tres, un punto importante es que pues no hay respaldo institucional y colectivo, ¿no?, porque pues en nuestra región, en América Latina, muchas mujeres no heredan territorios, tampoco pueden asociarse a posiciones de mando y esto complica la situación. Entonces, bueno, por eso me parecía que valía la pena como rescatar este punto, ¿no? Y bueno, algo que venía ya diciendo es que uno de los problemas que se observan en estas situaciones, en estas zonas o en estas comunidades donde se dan estas actividades extractivas, generalmente son poblaciones marginadas, con alto nivel de pobreza, donde además comentaba que los hombres solían migrar para buscar mejores oportunidades de trabajo. Entonces, el ataque contra las mujeres se ha convertido justo en un aspecto clave de los extractivismos, que los comentaba casi al inicio entre los 7 puntos que enlisté, ¿no? ¿Y por qué? Porque son las mujeres las que sostienen a la comunidad en todos los sentidos, ¿no?, las que viven estas circunstancias poniendo el cuerpo para resistir, defender y para sobrevivir ante diversos embates que se están presentando. Siguiente diapositiva, por favor. Les prometo que ya no me falta mucho para que no desesperen. Bueno, la siguiente, por favor, Eric. Gracias. Voy a dar algunas posibles recomendaciones desde mi punto de vista, ¿no? Puedo estar equivocada o puedo estar en lo correcto, pueden estar de acuerdo conmigo o no, pero bueno, voy a dar algunas pequeñas recomendaciones, ¿no? Justo un punto que me parece muy importante es que la violencia contra los defensores de los derechos de la naturaleza pues se ha convertido en un grave riesgo para todos, ¿no? No solamente para los que defienden. Entonces, creo que es importante que se cree un marco más robusto y eficiente para toda la población. ¿A qué me refiero? México se ha convertido en un país especialmente hostil para las personas que están defendiendo a la naturaleza. Tanto el Estado como las empresas las han agredido por realizar una labor que nos ayuda a todos, ¿no?, defender el territorio. Y además esto se destaca pues en el informe del relator especial de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas, ¿no? Él comenta que la situación de los defensores de los derechos humanos en su misión que tuvo a México en 2017, menciona en el informe justo una situación de las personas defensoras de derechos humanos ambientales y se dice que solamente en este año, en el 2017, destacaron 34 casos de violencia que están relacionados con la minería y con el despojo de tierras. Esto representa el 38% de todas las agresiones que se cometieron en este año, en el 2017, y de los 29 homicidios que se dieron, 9 justo están vinculados, ¿no?, con actividades extractivas y de despojo. Entonces, vale la pena también destacar que pues justo el extractivismo, ¿no?, es una actividad que en el país ha causado importantes violaciones a todos los derechos humanos y también en 2017 México se convirtió en el 4º país más peligroso para los ecologistas, después de Brasil, Filipinas y Colombia. También México encabeza la lista de conflictos socioambientales en América Latina. Perú es el segundo en la lista y aunque ambos países se encuentran entre los más atractivos para la inversión privada en el sector extractivo, carecen de mecanismos adecuados para disminuir la violencia. Pero vale la pena decir que Perú, a través de la Defensoría del Pueblo, ¿no?, mantiene un sistema de información, de seguimiento, de acompañamiento de conflictos sociales, ¿no?, incluyendo pues los conflictos de la industria extractiva.
Y considerando que México tiene mayor conflictividad que Perú, ¿no?, es indispensable que el gobierno mantenga un control como el que tiene su parandino, ¿no?, para garantizar pues justo la tutela efectiva de los derechos de las personas involucradas en este tipo de protestas, ¿no?, así como para que también se procure pues un procesamiento pacífico de las tensiones socioambientales. Creo que es fundamental establecer un mejor y más robusto marco de protección para la población que defiende los derechos de la naturaleza. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, voy a dar otra recomendación, no me atrevo a dar recomendaciones. Sería muy importante pues el consentimiento de la población previo a la entrega de concesiones mineras, petroleras, de agua, forestales, de cualquier tipo, ¿no? Una de las principales causas de que proliferen los conflictos socioambientales, por lo menos en nuestro país, es la imposición de actividades extractivas sin la participación, el consentimiento y el conocimiento de la población que habita en esos territorios donde se va a poner un proyecto extractivo, ¿no? De hecho, un nuevo marco normativo debería de contemplar participación, consentimiento de la población que va a ser potencialmente afectada, y esto debería de ser previo a la entrega de concesiones. El consentimiento además debe de ser vinculante al otorgamiento o a la negación de esa concesión, ¿no? En el caso de los pueblos indígenas y equiparables, ¿no?, el artículo 16 de la Organización Internacional del Trabajo, ¿no?, del convenio 169, de esta organización, establece justo que en casos de que pueda existir desplazamiento derivado de proyectos, entonces se debe de obtener un consentimiento previo al desarrollo de estas actividades. Entonces también por otro lado, ¿no?, si existen afectaciones de largo plazo o de mediano, aunque sea, ¿no?, de forma indirecta, como agotar los recursos fundamentales para la vida, o si existe un riesgo de contaminación de acuíferos, de suelos, daños a la salud, entonces podemos revisar el artículo 1 de la Constitución mexicana, porque establece el principio pro persona, y indica, ¿no?, el bienestar de las personas se encuentra por encima de cualquier otro interés. Entonces, respecto a los grupos sociales, porque comenté los grupos indígenas, ¿no?, justo la ley también debería de contemplar algún mecanismo para determinar si dan su consentimiento o no a un proyecto de gran escala y que se utilicen métodos profundamente destructivos. Si dicen que sí, pues ya también será cuestión de la población. La siguiente diapositiva, por favor. Y justo con esa voy a terminar para no marearlos tanto. La que sigue, Eric, por favor. Bueno, el extractivismo en su versión más depredadora, ¿no?, se trata de actividades que desde mi punto de vista son insostenibles ambientalmente, no socioambientalmente, debido a que, como lo he venido diciendo, son incapaces de generar cadenas de producción locales en el largo plazo y que sean sostenibles. Además, los requerimientos de todas las actividades extractivas en general son muy especializados, por lo que es imposible producirlos en comunidades donde no existe una infraestructura adecuada para ello. Entonces, algunos de estos proyectos también tienen horizontes de vida muy cortos. Por ejemplo, los proyectos mineros son de 15 a 30 años como mucho, ¿no?, y tienen impactos destructivos que están generando todo el tiempo. Entonces, desde el punto de vista de los empresarios, es más costoso desarrollar una nueva industria, ¿no?, local, que importar ciertos productos ya terminados. Entonces, no se está dejando un beneficio a estas comunidades, ¿no? Lo que sucede es el efecto spillover local, no tiene un resultado pues positivo de mediano ni largo plazo, ¿no? Además, justo al ser actividades que debido a sus requerimientos, exigencia, competencia económica, se establecen alrededor de la explotación y del consumo masivo e intensivo de bienes finitos en un horizonte, como lo comenté, de vida muy corto, ¿no? Y esto las convierte en insustentables, porque es imposible pues crear un modelo de trabajo que permita la recuperación del territorio o que siga justo los ciclos naturales de estos bienes, ¿no?, los cuales son de miles de años en muchos casos para poder, si acaso, recuperarlos o medio tenerlos. Entonces, ¿qué considero que es importante? Bueno, así algunas cuestiones puntuales. Pues uno, es fundamental lograr una organización comunitaria. Me parece que es la única forma de poder ejercer presión suficiente para que las autoridades puedan intervenir para apoyar a la población de estos lugares, ¿no?, y en el mejor de los casos para otorgar pues amparos contra este tipo de operaciones. Dos, me parece que lo ideal es realizar estas acciones en varios frentes. Uno de ellos podría ser ampararse en el derecho constitucional del acceso a un ambiente sano, ¿no?, el 4º artículo de la Constitución, ¿no?, también en la protección de los espacios de la naturaleza amenazados, el principio pro persona que comenté y el convenio 169 de la OIT, igual que el principio precautorio, entre muchos más. 3, ampararse en la violación de los derechos de consulta, ¿no?, de la apropiación irregular, así como también de una posible coerción violenta por parte de las empresas para apropiarse de los territorios. 4, me parece que es muy importante mantener una presencia constante con la firme intención de defender el territorio de manera colectiva, no lo que ya se hace en muchos espacios, en muchos lugares, el proyecto en Morelos, ¿no?, y que muchos ya conocen, también lo que está pasando con
justo en Zacatecas, ¿no? No solamente con las mineras, sino también con las presas, ¿no? Igual que en otros casos, lo que está pasando en otras resistencias más. Otro punto importante, considero que se debe mencionar, es que no se debe de buscar el enfrentamiento violento, como en muchas ocasiones ha sucedido, porque más allá porque estemos o no de acuerdo y no es una cuestión moral, sino porque esto afecta justo las resoluciones judiciales y le da herramientas a las empresas para poder presionar al Estado con la intervención de la fuerza pública. Y bueno, algunos puntos más. Uno que me parece muy importante es que debemos de documentar abusos y falta de respuesta institucional, ¿no? Mientras más presión se ponga de esta forma, es más fácil que se llame la atención a nivel nacional y se facilite una negociación. Recuerden que justo la colectividad es la principal herramienta y que todos estos mecanismos de ayuda derivan también en apoyos económicos del Estado para que se pueda en esas regiones desarrollar un modelo propio de vida, ¿no? Ya sea agrícola, industrial, manufacturero, como decida la población. Y bueno, por último, y con esto voy a cerrar, justo que creo que también es fundamental, ya que varios de nosotros somos académicos de distintas instituciones, ¿no? Es fundamental que justo también las comunidades se apoyen en las universidades para que las universidades asesoren de forma gratuita justo a estos colectivos en distintos temas ambientales, sociales, legales, que son muy importantes los legales, y se organicen reuniones que puedan ser con gente del territorio, ¿no? Vecinales, para hablar del tema y para esta defensa. Entonces, bueno, siguiente diapositiva, por favor. Ya no les leo más conclusiones, ya no les digo más conclusiones porque ya estaban las otras, ¿no? Pero si alguien tiene alguna duda o algún comentario, pues igual en la siguiente diapositiva están mis datos. Y con todo gusto podemos justo aquí comentar, platicar, debatir sobre todos estos temas que hemos hablado de las implicaciones, digamos, socioambientales, ¿no? Y este sufrimiento socioambiental ocasionado justo por el extractivismo y sus impactos, los que ha tenido y que conocemos en distintos territorios de América Latina. Entonces, muchísimas gracias. Bueno, Aleida, pues muchas gracias por tan interesante texto. Justamente, ponencia, justamente me recordé las declaraciones de la jefa del Comando Sur de Estados Unidos recientemente, ¿no? Laura Richardson, sobre esta idea de voltear a ver, ¿no? Nuevas estrategias militares para la explotación del litio, ¿no? Entonces, esta figura del monstruo del norte, ¿no? Viendo nuestros territorios como la naturaleza infinita, ¿no? Y viéndolos como enemigos, justamente, ¿no? O sea, pero bueno, bueno, pues ahora damos paso al espacio de preguntas, comentarios. Solo tienen que prender su micrófono, decirnos un poco quiénes son, a dónde están, dónde nos están escuchando, y adelante. Gracias. Bueno, aquí está Marina, alzó la mano. Adelante, Marina. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Agradecerle a Aleida su conferencia, muy interesante y abarcadora sobre la temática del extractivismo y los conflictos socioambientales que provoca. Nosotros, bueno, a pesar de que no estuvimos, yo soy bióloga, antropóloga, egresada de CIESAS, de la promoción 2008-2010, y a través de la página de egresados fue que supe sobre la conferencia, y trabajo el tema de la educación ambiental en docencia universitaria. Entonces quería preguntarle, hablaste sobre las causas de los conflictos socioambientales. Y nosotros, por ejemplo, en nuestra isla tenemos en el extractivismo el problema del conflicto, bueno, de la explotación de los bosques, la ganadería y el extractivismo minero, porque nuestro sistema montañoso más importante, que toma toda la cordillera central hasta Haití, estoy hablando de la isla de Santo Domingo, en el medio del Caribe, está llena de oro y ha sido víctima de las mineras canadienses y estadounidenses para la extracción de oro. Hemos tenido diferentes situaciones y ahora mismo estamos enfrentando la Gold Quest para la extracción de oro en el medio de la cordillera. Pero lo que ocurre es que
la institución, a pesar de que tú señalas que hay formas de violencia con las cuales se confronta la resistencia de las poblaciones, nosotros aquí tenemos una institucionalidad muy organizada que defiende esos intereses del extractivismo. Entonces, siempre lo justifican con el tema del desarrollo económico. Y yo me preguntaba si no tendremos nosotros un elemento de mentalidad colonizada que solamente ve el desarrollo económico de las comunidades a través de la venta y la explotación de los recursos naturales y las materias primas, como si estuviéramos en el siglo XV, como si estuviéramos en 1492, que no hay una manera de que se desarrollen las comunidades a partir de su propia cultura y sus procesos productivos que han desarrollado a partir del asentamiento de la población luego del descubrimiento. A ver si tú me puedes ayudar con eso. Gracias. ¿Gustas responder, Aleida, o tomo dos o tres? Una ronda? Sí, una ronda, gracias. Ok. Cindy, adelante. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Aleida, por la presentación tan interesante. Quería preguntarte, y no quizás para polemizar, pero un poco tus impresiones de cómo ha cambiado, digamos, las políticas extractivistas aquí en México con la actual administración federal, ¿no? Que, digamos, hay un cierto discurso de ya no expedir nuevas concesiones mineras, pero, digamos, hay otra serie de megaproyectos y minas, obviamente, en operación, o que empiecen los procesos de explotación y demás, y hay quizás, digamos, una heterogeneidad en la manera de lidiar desde el Estado con esos conflictos, digamos, en algunos casos buscando una conciliación. Estoy pensando aquí en el caso en Jalisco de la presa El Zapotillo, para llegar a respetar se supone, ¿no?, la voluntad del pueblo, que no se inunden 3 comunidades y demás, y otros casos, digamos, donde hay represión, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu impresión sobre la manera de la actual administración federal de lidiar con estos conflictos? Y quizás hablar, si quisieras, un poquito más de cómo ves el riesgo de los procesos de militarización y el involucramiento de fuerzas militares en actividades también muy heterogéneas, ¿no? Desde la aviación, etcétera, etcétera, el Tren Maya y demás. Me haría interesante si nos pudieras compartir un poco tus reflexiones sobre esos puntos. Muchas gracias. Gracias, Cindy. Miguel, por aquí también. Adelante. Y hola, Aleida. Bueno, nuevamente muchas gracias por tu charla muy, muy amplia. Y bueno, yo quisiera preguntar, desde la anterior sesión con Carlos, precisamente discutíamos aspectos, digamos, de las alternativas, ¿no? Tú hablabas de una especie de una necesidad de innovar, pues al final un modelo, ¿no? Un modelo de extracción, ¿no? Y ante ello yo te preguntaría, ¿cuál es el horizonte o qué se logró, qué lograron, digamos, los países del sur, ¿no? Sobre todo Bolivia, en esta idea, digamos, de la minería colectiva, ¿no? Si hay, digamos, ahí algún elemento que pueda abonar a esta necesidad, digamos, de la innovación, si bien no en el ámbito, digamos, ambiental, sí en el ámbito, digamos, de lo social, de la democratización quizá, o de la distribución, incluso de la explotación, ¿no? En las comunidades. Entonces, ¿ahí qué alternativa hay? ¿Qué se logró? Si hay horizonte, no hay horizonte, ¿no? Para esta necesaria innovación, ¿no? En este planteo que haces. Gracias. Muchas gracias, Miguel. Tú me dices, Oscar, si hay o seguimos. Tú me dices.
Quizás, creo que salió un poco, quizá ahorita con estas 3 preguntas y abrimos otra ronda, ¿les parece? Sí. Gracias. Bueno, muchas gracias, Miguel. Bueno, gracias a todos y a todas por su atención primero, ¿no? Por mantenerse aquí todavía, a pesar de que suelo hablar mucho, pero bueno, voy a intentar ser más concreta con las respuestas. Y gracias también por los que han preguntado, ¿no? Los y las que han preguntado. Bueno, sobre el primer punto, ¿no? Que tocaba ya algo, Oscar, interesante, me parece muy bien que lo haya traído a colación, ¿no? El tema de Laura Richardson, ¿no? Sabemos que es comandante ahí en Estados Unidos, una de las más importantes a nivel, digamos, de seguridad civil, ¿no? Y que justo sí declararon no hace mucho, justo que era importante tener a toda la región de alguna forma del lado de Estados Unidos y no del lado de Rusia o de China. O sea, lo que ellos ven es, nosotros sí podemos extraer y explotar recursos naturales, pero los demás son los malos. Entonces ponían a Rusia y a China como si fueran los malos, ¿no? Y no tenemos que permitir que lleguen a estas naciones del sur global que están llegando. Entonces, creo que es un tema muy interesante, principalmente la preocupación de Laura Richardson, ¿no? Del comando, era el litio, pero también otros minerales, todos los minerales que habría que reflexionar, que también parte de los minerales se utilizan justo para esta supuesta denominada transición energética. No me voy a echar aquí todo un rollo sobre la transición energética porque es un tema que también me gusta mucho, ¿no? Pero justo quienes han hablado de esta transición pues son principalmente los países del norte global, ¿no? Para ellos quedarse pues con esta energía que también está teniendo pues muchas consecuencias socioambientales. Entonces, ese tema me parece que es muy interesante, que tendríamos que tenerlo ahí en cuenta, ¿no? Para considerarlo. Y bueno, ahí en un ratito si quieren discutimos más de eso. Segundo, justo nos preguntaba una compañera, ¿no? Me parece que es de Colombia, ¿no? Y justo me parece muy interesante lo que comentas, porque pues yo pensaría un poquito en esta perspectiva que tú nos dices de colonialismo, pues bueno, varias cosas importantes. Una es, creo que sí no hemos dejado de ver hacia a todas nuestras naciones, o sea, decir, son ricas en recursos naturales, entonces aprovechémoslo porque eso es lo que tenemos, ¿no? Con eso podemos sacar adelante la economía. Por ahí hay una canción que me gusta mucho de Gabino Palomares, que justo habla de la maldición de la Malinche, o sea, específica para México, pues, pero que se aplica a muchos otros lugares de América Latina. Entonces, creo que sí, estamos en ese tenor de pensar en ese tipo de colonialismo, ¿no? Tú nos comentabas que además es una región llena de oro. Creo que solamente hemos cambiado de españoles a canadienses, estadounidenses, chinos, rusos, ¿no? A ver quién se queda con nuestros recursos, porque justo la pregunta de Miguel, no hemos desarrollado algunas otras alternativas. De hecho, recuerdo que hace un par de años lanzaron ciertos comunicados, ¿no? Para mantener espacios de protección ambiental ante el extractivismo minero en esa región. Y si no me equivoco, fue en el Parque Nacional justo San Esteban o por ahí. Entonces, creo que sí sería importante, ¿no? Pensar en cómo defendemos nuestros territorios y por qué los queremos defender. Justo, bueno, alguna cuestión interesante también por acá, ¿no? Que nos preguntaba Cindy. Cindy, ese tema, ¿no? Justo como decías, ahí a lo mejor meter un poco el dedo en la llaga, pero me parece que es muy interesante porque algunas de las cosas, desde mi punto de vista, ojo, lo quiero aclarar, o sea, no estoy en contra del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en la vida sería de derecha tampoco, ¿no? Si toco madera para que eso nunca pase, pero sí quiero aclarar que algo que ha sucedido en la actualidad me parece que hay un discurso muy contradictorio desde el gobierno y desde las mismas dependencias de gobierno, porque, bueno, de entrada, justo lo que se hizo en este sexenio fue recortar, por ejemplo, el gasto público para distintas dependencias de gobierno, sobre todo las que están enfocadas en cuestiones naturales, ¿no? Y me parece grave. Se incrementó más el gasto, por ejemplo, en Secretaría del Bienestar y se recortó el de Semarnat, se recortó el de Conagua, se recortó justo el de CONAM, ¿no? Y estamos hablando de CONAM de áreas naturales protegidas que ya estaban en riesgo, que ya tenían poco presupuesto y que cada vez además es menor. Entonces, eso es preocupante. Creo que no hay una preocupación ambiental, ¿no? Al 100%, o a lo mejor no se comprende, no se entiende. Es cierto que por otro lado podríamos ver algunos ejemplos, ¿no? La verdad, llamativos y muy, muy buenos, como en el caso de la Sierra Norte de Puebla, que se han detenido justo concesiones mineras, algunas otras también en Oaxaca, ¿no? Y que además se ha hecho caso a lo que dicen las comunidades. Entonces, me parece que parte de lo que yo decía al final, se necesita como visibilizar todos estos movimientos, estos colectivos, que ya cuando se vuelven así muy visibles, entonces les están haciendo caso y eso me parece que es algo bueno. Por otro lado, también creo que el discurso es contradictorio porque se dijo que no se debía dar concesiones mineras y que no se iba a hacer fracking. En el fracking se está invirtiendo y se sigue invirtiendo en toda la Huasteca y en otras zonas para justo poder sacar petróleo.
Y la minería, tenemos una mina justo en Baja California, la del Boleo, que justo sí se le dio una ampliación a la empresa. ¿Por qué? Porque la empresa amenazó que si no, las personas iban a quedar sin trabajo en el lugar. Entonces, igual, ¿no? El caso del litio, que me parece un tema muy interesante, se habló de una nacionalización del litio cuando pues a lo mejor ni era necesaria, y esto, días después de que se nacionalizó, meses después, se declaró que justo las concesiones se le podían dar a Estados Unidos y a Canadá, porque son con los que tenemos el TEMEC. Entonces, me parece que hay, si se dan cuenta por lo que acabo de comentar, ¿no? Un montón de contradicciones, ¿no? Y esto iría de la mano, voy a retomar algo que comentaba justo Marina y que lo pone ahora aquí. Por supuesto, mientras no cambiamos esta visión que tenemos solamente los gobiernos, las empresas o hasta nosotros, solo de crecer, y que crecer económicamente y materialmente es lo más importante, esto no se va a modificar. Y creo que tampoco se está modificando con este gobierno.Igual, ¿no? También preguntaba Cindy, de otros megaproyectos. Algunos se han parado y otros no, pero veo un riesgo muy grande en militarizar o en darle a los militares justo estos proyectos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el caso de Dos Bocas, el Tren Maya, el Istmo y los que comentaba, ¿no? ¿Qué puede suceder? Esperemos que tampoco pase, de verdad lo digo con toda honestidad, pero puede suceder que se le dé la vuelta, ¿no? Por la parte militar al presidente. O sea, yo creo que va a estar difícil, pero podríamos pensar hasta en un posible golpe de Estado y eso sería preocupante. Afortunadamente parece que los militares están como muy de acuerdo y además también se les ha dado ciertos beneficios a futuro, ¿no? Por operar o por construir y operar estos megaproyectos. Pero sí me parece delicado porque quizá con este gobierno puedan estar de acuerdo, pero en cuanto salga, dejas a los militares con muchísimo poder, ¿no? Económico, social, en muchos sentidos, y pues la verdad es que yo nunca he estado muy de acuerdo con los militares ni vivir en un país así, entonces me parece muy riesgoso. Bueno, respondo a la cuarta pregunta que me hacía justo Miguel, ¿no? Bueno, yo creo que un poco así si hemos como logrado colectar, de alguna forma hacer colectivo o qué pasa con el extractivismo. A mí me parece que aquí algo muy importante es recupera justo ciertas cosas Maristela Suampa, ¿no? Que a lo mejor se pueden también reflexionar y también Gudinas, ¿no? Y justo me parece que pues el Estado tiene un papel relevante en el extractivismo, ¿no? Beneficia su agenda social, además de democratizar estas actividades. Pero ya a 23 años de que empezaron a operar gobiernos progresistas en América Latina, por lo que me preguntabas, Miguel, tenemos evidencia de que hay pocas diferencias de cuánto o cómo operaban, ¿no? Estas empresas extractivas en gobiernos no progresistas. ¿Qué quiero decir? Hay mucho impacto social y ambiental. Los programas sociales que implementan en distintos países han resultado muy beneficiosos, pero generalmente estos programas sociales han ayudado a las zonas urbanas y no a las zonas rurales o periféricas. Y, por ejemplo, tenemos el caso de Brasil en educación, ¿no? Tenemos otros casos igual en Bolivia. Se han desarrollado conceptos muy interesantes, pero en una diferencia del extractivismo no es tan notoria más que justo en el caso de los países progresistas que acumulan la renta territorial, o sea, que es para el gobierno, ¿no? Y que justo en el caso de otros tipos de gobiernos desarrollistas o más neoliberales, ¿no? Se lo dan a las empresas. Yo lo que sigo viendo es una problemática que es socioambiental, porque finalmente sigue habiendo despojados, ¿no? Territorios que se llenan de distintas empresas, sean mineras, petroleras o de distinto tipo, y que además en algún momento, como tampoco tenemos la tecnología para desarrollar ciertos proyectos, se terminan dando las concesiones. Entonces, el caso de Bolivia con el litio me parece muy emblemático, ¿no? Justo durante muchos años dijeron que era nacionalización del litio, y un poco antes de que fuera el golpe o saliera o fuera votado como sea Evo Morales, justo se dijo que se necesitaba hacer convenios con empresas que tuvieran la capacidad para extraerlo, sean extranjeras o nacionales. Y bueno, ¿qué alternativas tenemos? Un poco para cerrar esta pregunta de Miguel y dar paso a otras. Creo yo que hay cosas muy interesantes que se han hecho desde abajo. Yo siempre llamo a que miremos desde abajo porque me parece que las políticas desde arriba a veces se piensan de otra forma, no desde el territorio, no se entienden justo las necesidades sociales, ¿no? Culturales de ciertos lugares. Y acá en México, bueno, en México hay más de 2,000 ejemplos de comunidades que quieren transitar hacia la sustentabilidad. A mí siempre me gusta mucho nombrar 2 o 3 que además las conozco muy bien, he regresado muchas veces, por eso nombro estas, ¿no? Pero una de ellas, pues justo es la Tosepan, que me parece que es uno de los ejemplos más emblemáticos en nuestro país, ¿no? Otra justo son las mujeres Masehual, otra aquí en Ciudad de México, si alguien es de Ciudad de México y que también siempre lo menciono, es el Centro Comunitario de las Mujeres en Lucha de San Miguel Topilejo, porque ellas, aunque no pensaron, y muchos de estos proyectos probablemente al inicio no fueron como tan ambientales, pero finalmente hablan de una recuperación del territorio, lo que sí sería ambiental, y finalmente utilizan ciertas técnicas y tecnologías
que no contaminan o que ayudan a no contaminar tanto justo también esto y a conservar, además que dan trabajo, ¿no?, a su población, de que deciden en asamblea. Entonces así tenemos un montón de ejemplos. Eso creo que es lo que sigue construir desde abajo, ¿no?, que ya se está haciendo desde hace muchos años, pero sigue darle como más empuje a esta construcción desde abajo, organizarnos, ¿no?, y que solamente llamando o tocando nos van a hacer caso, ¿no?, visibilizando todo lo que está sucediendo. Entonces por ahí me quedaría. Gracias. Gracias, Aleida. Bueno, por aquí está Julián Cruz Carrillo y Rodrigo Díaz. Sí, hola, buenas tardes. Igual agradezco mucho el espacio, la conferencia. Y sí quería, digamos, hacer una pregunta, porque a mí me parece fundamental, obviamente, el rol que ha tenido la militarización en América Latina en relación con, ¿verdad?, con el avance del extractivismo y con la profundización del extractivismo. Pero, por ejemplo, bueno, yo soy de Costa Rica y el hecho de que aquí no haya ejército, de repente ha invisibilizado algunos de estos procesos de extractivismo, ¿verdad? Es como, bueno, no hay problema, ¿verdad?, en Costa Rica. Y además se ha construido un marketing que ha sido realmente muy exitoso en posicionar a Costa Rica como un país verde, y eso ha invisibilizado un montón de procesos de extractivismo, de luchas socioambientales, por ejemplo, de pueblos indígenas. Entonces a mí me parecía interesante también como conocer un poco tu perspectiva acerca de esos otros mecanismos que limpian el extractivismo, ¿verdad? Como en el caso del turismo, o también, ¿verdad?, lo que decía la compañera Cindy, que habló de ese discurso que crean ciertos gobiernos de que estamos, ¿verdad?, que no somos tan extractivistas, de que somos más verdes, y de repente lo que están haciendo es eso, limpiar, ¿verdad?, y ocultar que en el fondo se dan grandes concesiones, por ejemplo, en la costa pacífica de Costa Rica, llena de megaproyectos turísticos, o un Estado que firma todos los convenios internacionales de derechos, por ejemplo, de pueblos indígenas, etcétera, pero a la hora de realmente hacer que los derechos de estos pueblos a sus tierras se cumplan, miran para otro lado, están del lado de los terratenientes. Entonces, ¿cómo estos discursos también son parte fundamental del extractivismo en América Latina, ¿verdad? Gracias, Julián. Si quieren otra más, adelante, ustedes me dicen. Sí. Rodrigo, ¿estás por ahí? Sí, muchas gracias, Oscar, y muchísimas gracias por la presentación, que fue muy interesante. Yo soy chileno, pero actualmente estoy en México y estoy comenzando a redactar, digamos, mi tesis de maestría, que tiene que ver con conflictos socioambientales en ambos países. Y yo quería hacerle dos consultas. Voy a intentar ser breve. La primera dice relación con, digamos, cuál es el lugar que podría ocupar el Acuerdo de Escazú dentro del contexto latinoamericano, en el ámbito de la justicia climática y los demás derechos de acceso que prevé el acuerdo. Y mi segunda pregunta, también en vínculo con eso, digamos, ¿qué podríamos esperar de los puentes que se pueden realizar entre, digamos, los movimientos que tienen más que ver con la defensa del territorio, es decir, con un, digamos, anclaje más territorial respecto a estos conflictos, con el movimiento climático, por ejemplo, que tiene un enfoque quizás más internacionalista o vinculado al cambio climático? Muchas gracias. Gracias, Rodrigo. ¿Alguien más? Creo que no, Aleida. Bueno. Quisiera nada más hacer una aclaración. Aquí la compañera Marina menciona que no es Colombia, que es el Mar Caribe, Antillas Mayores, isla de República Dominicana y Haití, ¿no? Se refería ya con dos compañeros de Caribe, ¿no? Entonces nada más era hacer esa acotación que aquí escribe la compañera. Mira, sí, ya se animó Elizabeth por acá. Sí, Elizabeth, adelante. Disculpen que no pueda prender la cámara. Yo soy Elizabeth Moreno. Estoy y vivo y soy guatemalteca. Soy antropóloga e investigadora de la Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales en Guatemala, y durante muchos años
venimos trabajando en lo que nosotros hemos denominado la región extractiva norte del país, una región que es estratégica para el modelo extractivista, y trabajamos y generamos información, investigación con organizaciones, líderes y lideresas y comunidades de los pueblos, 3 pueblos que habitan esta región, Quechí, Pocomchí y Achí. A mí me quedó una inquietud a partir de lo que tú exponías, Aleida. Tú hablabas, tal vez como propuesta o como solución, la mitigación de la violencia o el conflicto. Y me preguntaba desde qué perspectiva podemos mitigar un conflicto que es estructural e histórico. En un modelo extractivo dominante desde el capitalismo y el neoextractivismo, que está en tensión con la visión, las prácticas y la cosmovisión de los pueblos indígenas, sobre todo, donde se implementa en el mundo. O sea, ¿cómo mitigas un conflicto cuando es de visiones de mundo, de perspectivas de mundo, de visiones diversas de la vida? Y porque los pueblos indígenas defienden territorios más allá de lo que hemos hablado o decimos medio ambiente, ¿no? Es una concepción de las vidas muy distinta a la occidental. Por otro lado, y a partir de la experiencia que vivimos cotidianamente, bueno, ayer hubo intentos de desalojo en comunidades que están en defensa de la tierra y territorio. Tú decías cómo hacer uso de la normativa legal para el diálogo o para el consentimiento libre e informado, como lo plantea el Convenio 169. Pero ¿qué pasa cuando en el tiempo vemos un continuum de mesas de diálogo y de negociación, entre comillas, en donde las relaciones de poder o las condiciones de poder son diferentes? Y donde desde los estados, las empresas conciben ese consentimiento libre e informado para que la comunidad diga sí, o los pueblos digan sí, ¿no? Y los esfuerzos que hay en América Latina y en el caso de Guatemala, desde los estados que son extractivistas, por muy progresistas que sean en América Latina, los conflictos que tuvo el gobierno del MAS en Bolivia, o los que tiene Perú, los que tiene Ecuador, y por supuesto aquí en Guatemala, porque reproducen el modelo el neoextractivista, ¿verdad? Económico. Entonces, vemos también una intencionalidad de normar la consulta, de manejar la consulta. Y en un contexto que tú bien lo mencionabas, de control territorial, poblacional, militar y de distintas formas, que en el caso de Guatemala, que me imagino que todos saben, los años del conflicto armado, lo que hemos venido documentando es un continuum de políticas contrainsurgentes para enfrentar la resistencia y la defensa de la tierra y territorio de los pueblos indígenas. O sea, los desalojos son formas de tortura. Cuando hablas con las mujeres, como tú mencionaste el caso de Jalapa, pero tenemos casos de compañeras en el Estor, en el territorio donde estamos, ¿no? Que te dicen, es que cuando llegan queman mi casa, mi siembra, mi ropa, es volver al conflicto. Y ¿cómo puede haber esa mitigación del conflicto, el diálogo, cuando en América Latina viene en aumento la criminalización y la judicialización de las lideresas y líderes que defienden la tierra y territorio? No quisiera pensar que no hay salida, pero es muy, muy difícil, ¿no? O sea, en términos de un mes, en el caso de Guatemala, empezó el juicio a 21 líderes, personas de una comunidad de Chicoyohuito que fue despojada de su territorio. En el Estorizabal, los muertos, los heridos, etc. Incluso han muerto hasta niños
en este control territorial. Entonces me quedó la inquietud de por dónde pueden venir la salida, ¿no? Porque cuando vemos los casos de estos gobiernos, entre comillas, llamados progresistas, de izquierda, etcétera, en el sur, la matriz económica no ha cambiado, sigue siendo extractivista. Entonces, ¿cómo? ¿Por dónde podríamos ir? Gracias. Uy, no sé si alguien se metió o sin querer se puso su minutito ahí. La tarde de silencio. Listo. Ya. No sé quién será, pero bueno, Zárate, gracias por acompañarnos también, sea quien sea. Simpático, pues. ¿Les parece que viene ahí o no sé si hay alguna manita más levantada? Ya no sabe uno si es una interrupción intencional. Ya se colaron. Para que se ¿verdad? Pueden silenciar. Yo creo que... ya quitaron. Sí. Sí, gracias. Sí, yo creo que a lo mejor ya no habría que permitir que entre nadie más, ¿no? Quizás ya nos pasó mucho tiempo en una presentación del libro. Entonces, bueno, a ver, yo voy a intentar cerrar con estas preguntas, también por cualquier cosa. Solata, pero bueno, no sé, ya uno piensa que a veces es por lo que está hablando, diciendo, ya no sabe, ¿no? Ya lo quité. Entonces, bueno, voy a intentar ver si podemos cerrar. Si se meten una vez más, me hago chicos, pero bueno. Bueno, listo. Y gracias al compañero que participó de Costa Rica, me parece sumamente interesante lo que nos dices, ¿no? Voy a intentar ser breve, pero igual decirte varias cosas por ahí. Una, tienes toda la... en el tema de extractivismos en Costa Rica y en muchos otros lugares. Está orientado principalmente, bueno, sé que Costa Rica están orientados a los monocultivos, ¿no? Tienen un gran nivel de impacto y se suma a los megaproyectos también turísticos. Entiendo lo que dices, ¿no? Y más bien creo que este es el discurso tanto del greenwashing como del pinkwashing, ¿no? O sea, lavarle la cara a estas actividades, como tú dices, hacer pensar que son positivas con esta nueva idea del crecimiento verde. Entonces, bueno, vamos a crecer, pero supuestamente estamos dañando menos. Yo siempre digo, bueno, vayan por su cajita de tostadas que esté hecha en cartón en el súper, ¿no? Pero realmente seguimos alimentando ese crecimiento económico de las empresas y también de los gobiernos, ¿no? Y el otro, me refiero al pinkwashing, cuando se contrata a las mujeres para decir que sí tienes paridad de género. Entonces me parece sumamente interesante. Te cuento algo que veo aquí también en México, así brevemente. Acabo de estar hace unos meses en septiembre, octubre, justo en Laguna de Términos, Ciudad del Carmen, ¿no? En el sur del país, y ahí hay muchos hidrocarburos. Entonces, algo que han hecho también como para convencer a la población, no solamente de los hidrocarburos, sino de que, por ejemplo, que los pescadores son los que hacen más daño, ¿no? Cuando son los pescadores los que viven de ahí, los pequeños pescadores, es rescatar manglares. Entonces, los manglares igual los ponen como en una forma que tienes que cuidar, ¿no? Y justo ahí le intentan, por el lado de las organizaciones que apoyan los manglares, pues entonces ellos siguen distrayendo y extrayendo petróleo. Entonces, nada, lo pongo como un caso así rapidísimo para que se entendiera. Ahora, justo con lo de Chile, Rodrigo, ¿no? Que nos comentabas, me parece que es muy importante lo que nos estás comentando también, ¿no? Creo que lo que tenemos que hacer con el Acuerdo de Escazú y con otros muchos acuerdos y legislaciones que existen a nivel nacional o mundial, en este caso no son mundiales o regionales, es que tenemos que ayudar a fortalecer la comunicación sobre estos temas. Nosotros ya sabemos algo de estos temas, pero hay personas que no conocen, ni siquiera saben que hemos firmado Acuerdo de Escazú en México, en Chile o en otros lugares o que estamos por firmarlo. Entonces, creo que valdría mucho la pena porque cuando no se conoce, lo que también se logra a través de las empresas o de los mismos gobiernos es dividir a las poblaciones. Hay un caso muy emblemático aquí en México, que es en Oaxaca, en la mina de San José del Progreso, que justo dividieron a tal grado a la población que tienen que tomar misa en distinta iglesia en un pueblo que como si fuera una colonia, ¿no? Prácticamente, y tienen distintos sitios de taxis, no se hablan, los hermanos también están divididos, peleados. Entonces, esto fue, ¿por qué te lo comento? Porque fue a partir de que se ha compartido información falsa sobre el proyecto y ha llegado pues justo esto a partir del pueblo en dos. Entonces, creo que por eso sería importante o interesante poder justo
pues dar toda la información que tengamos, sobre todo a las poblaciones que no han sido como tan conocedoras de ciertos temas, el Acuerdo de Escazú u otros, ¿no? Lo que dices, justo al final, una de nuestras compañeras, que gracias por todo lo que nos comentaste, ¿no? Creo que tienes toda la razón, se trata de una cuestión muy compleja, pero hablar de mitigar, ¿no? Me refiero más como a lograr ciertos acuerdos. En mi experiencia y perspectiva, creo que es imposible justo que las empresas se echen para atrás, incluso en la ley, ¿no? Con la ley en la mano, ¿no? Como sucedió hace unos meses en el estado de Puebla, donde una empresa minera con todo y que un juez dictaminó que ya no podía operar, ¿no? Seguían haciéndolo. Pero también hay ejemplos donde sucede justo lo contrario, donde comunidades y gobiernos, ¿no? Logran impactos poderosos. Te cuento el caso de El Salvador, ¿no? Que justo lograron tener una ley que prohibiera la minería metálica, porque se estaba de oro y plata, principalmente porque se estaba acabando el agua. Entonces, sí, me parece que son procesos vivos. Lo fundamental es que se establezca en las primeras etapas justo que ayuden a llevar a ciertas soluciones, ¿no? Abandonar estas actividades extractivas a mansalva o a gran escala, ¿no? Y creo que hay varias propuestas también, tanto de Udinas como de Suampa, ¿no? Con límites de la explotación extractiva. O sea, por ejemplo, justo se habla de, obviamente sí no se va a perder el extractivismo, como bien lo comentas tú, pero se habla de un extractivismo rapaz, o sea, como el más alto nivel, que es el que se comercia y casi no se queda con nada la población local, de un extractivismo, digamos, como tipo intermedio y de un extractivismo sensato. ¿Qué sucede o cómo sucede, como decías tú, en nuestras poblaciones? Bueno, lo junto con lo que voy a decir ahora. A mí me parece muy importante y bonito lo que decía el subcomandante Marcos, de otros mundos son posibles. Y ellos justo, las comunidades zapatistas, lo demostraron. O sea, no es que no extraigan recursos porque se necesitan para vivir, sobre todo las cuestiones alimentarias u otros, pero a menor nivel. Y también me parece muy interesante, ¿no? Igual lo comento acá, lo que decía en su momento Iván Illich, cuando escribió La Choza de Gandhi. O sea, él dijo, cuando dejemos de ser tan materialistas, bueno, nos cuenta que va a la choza de Gandhi, que él entra y dice, aquí no hay nada, y que la gente entraba y se salía, ¿no? Entonces, cuando dejemos de ser tan materialistas a nivel gubernamental, hasta personal, en todos los aspectos, creo que entonces va a cambiar este sentido. Y va de la mano con la primera pregunta que hacía justo la compañera, ¿no? Que hablar de este tipo de desarrollo y crecimiento tendríamos que debatir mucho más, ¿no? Todos estos conceptos. Tienes razón. El hecho que desplacen a la población, que la torturen, todo eso, seguimos hablando de extractivismos y creo que la única forma de lograrlo es cambiando nuestra mentalidad, no solamente nosotros, influyendo en que también la cambien los gobernantes, entonces insistiendo. Esa es la forma en cómo lo veo posible, ¿no? Y algunas de las cosas que iba a comentar, ¿no? Cuando estaba cerrando en la presentación, pero que lo digo ahora, es interesante o sería muy importante, uno, y va un poco para todas las preguntas y respuestas, ¿no? Uno, que limitemos este enfoque economicista, sobre todo en los proyectos que son sensibles con la naturaleza. Dos, debemos establecer planes de gestión que sean hídricos y sensatos, porque el agua la utilizamos para todo. Tres, debemos de pensar en modelos de transición energética que sean sustentables. O sea, abonar en proyectos que intensifiquen el uso de combustibles fósiles no es viable, hay que abandonarlos, no abonar en ellos. Limitar el extractivismo pues en todas sus formas y quedarnos con el más bajito, ¿no? Establecer derechos de la naturaleza, e igual, ¿no? Que justo pensemos en cómo disminuimos esta cantidad de conflictos socioambientales, mejorar este control de dotación de bienes naturales, fortalecer esas cadenas productivas locales, ¿no? E impulsar, me parece muy importante este último, ¿no? El desarrollo de proyectos productivos sustentables que vienen justo desde abajo y que ya tenemos un montón de ejemplos. Oaxaca también lo hacen justo con las cuestiones forestales. Entonces, bueno, yo por ahí iría cerrando, igual con este ejemplo que ponía yo del Salvador, ¿no? Aquí es bien importante porque justo El Salvador lo que hizo fue también el país, la comunidad, obviamente sufrieron un montón, pero igual se aliaron también con la iglesia. Entonces la iglesia, yo no soy creyente, pero de cualquier forma vale la pena decir que muchos sacerdotes han apoyado muchos movimientos sociales. Entonces hay que buscar como este mapeo de actores, hay que buscar quiénes son líderes, hay que buscar este apoyo en colectivo y creo que desde ahí se puede lograr un cambio y un balance distinto, diferente, no solamente social, sino también ambiental y cultural. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Aleida, por tan interesante reflexión. Bueno, no nos da la vida, ¿no? Para seguir en este momento, pero bueno, pues quizá más adelante, ¿no? Seguimos, hay que seguir charlando, hay que seguir encontrándonos, ¿no? Y bueno, a todos los que nos acompañan y a todas las que nos acompañan hoy, pues nada, así como tipo comercial. Tenemos nuestras sesiones cada mes, regularmente es en la última semana de cada mes. Por ahí tenemos nuestra página de Facebook, el canal de YouTube, donde pueden
pues ver las sesiones anteriores y esta, por supuesto, ¿no? O también tenemos por ahí un correo del seminario donde pueden escribir algún comentario, alguna duda, ¿no? Y pues muchas gracias, Aleida. Muchas gracias, infinitas gracias por estar acá con nosotros. Al contrario, bueno, poder compartir este espacio con ustedes. Gracias. Bueno, gracias. Pues nos vemos pronto. Hasta luego. Bye. Muchas gracias. Bye, bye. Muchas gracias. Adiós. Muchísimas gracias.